dar como alabanza, puede ponerlo en el sobre y con la tarjeta de conexión y sobre puede dejarlo en la salida. Hay una caja allá. Y decimos muchas gracias para sus donaciones al Señor y para estar con nosotros hoy día. Quiero decir de nuevo que la próxima semana que viene, en domingo a las 4, vamos a juntar como una iglesia grande. Vamos a juntar en la campus en Naperville y como grande yo digo 5 campuses. Vamos a juntar para escuchar al liderazgo, para celebrar y para votar. Y si tú eres miembro, tienes derecho al voto. Pero si no está miembro, también digo, ¿por qué no va? Para conocer cómo está el Campus Church y también para apoyar a Manuel Pacheco, quien va a ser un anciano, ojalá va a ser anciano con nosotros. Y ahora quiero tomar un segundo, vamos a sacar esta tarjeta que debería haber recibido cuando lo entró. Y esa es una cosa que hacemos una vez al año. Si tú eres nuevo acá, no es cada semana que estamos haciendo algo así. ¿Por qué estamos haciendo una encuesta? Nosotros en la iglesia tenemos 4 prioridades que van a estar adelante acá. Este es buscar a Dios cada día, conectar en grupos, sirven en equipos y alcanzar su prójimo o su vecino. Este primer valor o idea es nuestro deseo de estar en la Biblia. Como iglesia, nosotros tomamos como fondo y como nuestra guía la Biblia. Y nosotros creemos que la guía está viva y nos habla. Entonces nosotros siempre estamos motivando y hablando para que puedan aprender cómo leer la Biblia solo y puede cada día tener a través escuchando a Dios y hablando con Dios a través de leer su Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Es sacar esta encuesta y esa es nuestra forma para saber cómo estamos en este área. Cada uno de estas otras áreas nosotros tenemos una forma para contar, para ver cómo estamos, cuánto tenemos en grupos, cuántos está sirviendo en equipos, cuántos ha sido bautizado. En este área no tenemos forma para medir, entonces hoy día vamos a medir cómo está haciendo en esto, ¿ok? Entonces, por favor, que sea honesto, no necesita mentir a nadie. De hecho, no necesita poner su nombre si no quieres, ¿no? Pero nosotros queremos saber, uno, si quiere poner su nombre, sus datos de contacto y después su edad. Y de allá vamos a poner en cuál culto o servicio estamos, que dice Bolingbrook y dice 12:30. ¿Ok? Y abajo tenemos 3 preguntas. El primer pregunta dice aproximadamente cuánto tiempo ha sido parte del Campus Church. Menos de un año a 2 años, 3 a 10, 10 a 20 o 20 o más. Si puede marcar allá. Segundo, leo la Biblia diariamente, semanalmente, menos que semanalmente, casi nunca y nunca. Puede marcar cómo está su tiempo leyendo la Biblia. Y después, yo creo que mi relación con Dios está creciendo, estancada o débil. ¿Ok? Y como digo, puede marcarlo, puede doblarlo si quieres y pueden darlo a una persona que viene o puede dejarlo en la cajón en la puerta cuando estamos saliendo del culto. ¿Ok? Muchas gracias. Y ahora quiero compartir algo que estamos haciendo. Como iglesia, nosotros creemos mucho que somos manos y pies de Jesús. Nosotros como iglesia no venimos solamente una hora en la iglesia y nada más. Nosotros tenemos tarea, nosotros tenemos una misión a cuidar, amar, evangelizar, compartir Jesús con el mundo. Entonces estamos con varias actividades y cosas que estamos haciendo para lograr esta misión que Dios nos ha dado. Y quiero compartir que este septiembre vamos a lanzar
un grupo mediano que sería como de 20 a 50 personas y es un grupo especial. Es un grupo especialmente enfocando en la gente que se siente solo, la gente que está en duelo, la gente que está con adicciones o hábitos malos o difícil, la gente que necesita el apoyo como iglesia. Entonces, para hacer esto, tenemos el pastor de Jason Young, tenemos Jane Denwood, no sé si conoce Jane Denwood, que ha sido el director de comida, del dispensador de comida. Y tenemos Paul Giersch. Y voy a invitar a Paul Giersch a venir adelante. Y él va a compartir en español. No. No, él va a compartir, pero Paul es un pastor que tenemos en la iglesia y tenemos una riqueza en la iglesia. Tenemos varios pastores con diferentes llamados y él tiene un llamado para servir y ser pastor, pero especialmente en este área de cuidar y ayudar a ellos que están en tiempos difíciles. Y él tiene 3 años con nosotros en el campus de Naperville. Antes de esto estuvo en otra iglesia como nuestro, como multisite, que se llama Christ Community Church. Y antes de esto, él empezó su propia iglesia. Por 10 años, él fue pastor principal de una iglesia que tenía mucho contacto con gente con, si puede decir, adicciones y diferentes problemas así. Y tenía un ministerio muy grande a ellos. Entonces, quiero presentar a él y dejar que yo pueda traducir un poco por él. Bienvenidos. You know what? Just absolutely beautiful. I was in the back and I just got to worship with you and listening to you and being here. I'm grateful. And you sound good. Wow, solamente quiero decir que hermosa. Yo estoy atrás alabando con ustedes y qué rico de ver ustedes y suena tan bien también. So God has allowed me to be over Care Night Ministries, not because I'm very smart, but because Dios me ha permitido a ser el líder del Care Night Ministries, el cuidado, no porque yo soy muy inteligente, pero because He allowed me to go through the school of hard knocks. Porque yo me ha pasado del colegio de dolores y dificultades. So I am a pastor with a past. Entonces yo soy un pastor con un pasado. 27 years ago, I was a drunk felon jailbird. 27 años atrás yo tuve un borracho, un ebrio, un encarcelado y eso. And then I encountered Jesus. Y después conocí a Jesús. And He, yeah, praise Him. When I encountered Jesus, I experienced His grace and mercy and love, and He turned me around. Cuando encontré a Jesús, encontré su misericordia, su gracia, su amor, y Él me dio vuelta en la vida. And then He gave me an assignment Y después me dio una tarea, that I would bring His grace and mercy and love to others. que yo voy a ser instrumento de llevar su amor, su gracia y su misericordia a los demás. So He's been able to use my story of redemption to specifically help others that struggled in many different areas of their lives. Entonces Él me ha usado mi historia de redimir a mí, a ministrar a los demás que está sufriendo o que está pasando cosas similares. And this is the beginning of Care Night Ministries. Entonces acá este día es el principio del ministerio o del Care Night Ministry. So Care Night, we started this many years ago, but it became a night of worship
and a night of teaching, encouraging messages and testimonies, and then moving to specific groups. Entonces, el noche de cuidado tiene un ritmo muy específico. Es una noche donde venimos para alabar y después hay un mensaje muy específico al tema o testimonios. Y después de esto vamos a grupos pequeños con diferentes temas. So beginning Tuesday 13th, right here at our Bolingbrook campus, we will launch Care Night. Entonces, empezando el 13 de septiembre, vamos a lanzar acá en Bolingbrook en Noche de Cuidado. And that will be for people who struggle with addictions or loss. We have a marriage group that will be starting that will help people just go deeper and re-spark their marriage. And anything that people are struggling with, Care Night is for them. Entonces, esa noche va a tener varios temas. Va a tener temas o grupos que enfoque en si alguien se siente solo, si alguien tiene adicciones. También vamos a tener un grupo por matrimonios. Y para matrimonios es para ayudar a dar la chispa de nuevo a este grupo. Entonces, en realidad, esta noche es para cualquier cosa que la gente acá está luchando. Cualquier lucha que tiene, vamos a encontrar un lugar para apoyar y para estar en comunidad. You're invited. I hope to see you September 13th, Tuesday, 7 o'clock. Entonces estás invitados y espero que lo veamos en el 13 de septiembre. Bien. Muchas gracias. Vamos a orar por Paul o Pablo. Nice job. Way to go. Y también vamos a decir que estamos tratando a ver cómo hacer esto en español. Entonces, si tú estás escuchando y tú dices, wow, me encantaría ser parte de este ministerio. No tenemos todavía líderes en español. Entonces, nos encantamos tener personas que puedan liderar un grupo o hacer traducciones o ser parte de esta nueva cosa que estamos empezando. Entonces, en el 13 de septiembre vamos a lanzar, pero más en inglés, con la meta, con tiempo, vamos a tener grupos en español también. Entonces, va a ser muy importante que hable conmigo, hable con Paul, hable con Jason, y vamos a ver qué pueden hacer Dios con esto. Amén. Oremos. Padre amado, muchas gracias por su cuidado sobre nuestra vida, que cada uno de nosotros tenemos un pasado. Cada uno de nosotros hemos sido perdidos en momentos de nuestra vida y tú siempre has estado buscándonos, logrando tener un encuentro contigo y nosotros queremos decir gracias Señor, gracias por su amor, gracias por su bondad. Pedimos ahora por el mensaje que Javier va a darnos, que podemos escuchar y recibir su mensaje y su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes. Los cantantes que cantan bonito, ya les dijeron, así que ya tienen mucho que celebrar, ¿no? Quiero continuar nuestra serie que vamos a estar teniendo acerca de los orígenes de nuestra iglesia. Can I have the slides in the back, please? Y vamos a estar hablando acerca de diferentes cosas que igual tienen que ver con la historia de nuestro pasado. En uno de nuestros campus, si recuerda, el primero de ellos fue el campus de Wheaton. Ese inició en 1951 como un grupo pequeño, luego en 1952, etc.
Hoy día, si usted fuera a visitar el campus original de nuestra iglesia, que estamos celebrando 70 años, usted vería algo así como esto. Llegaría por la entrada y vería ahí unos adoquines que tienen los nombres de los pastores que han estado en este campus. Entonces ahí le dan gracias a los pastores. Uno de ellos se llama Wendell P. Loveless. Fue el primer pastor que estuvo al frente de la iglesia. Ahí tienen una imagen. Este hombre pues era un hombre destacado, un predicador genial, y vamos a hablar primero también de la persona que inició la iglesia. Si recuerda, Carl Gunderson era un constructor y él dijo, bueno, yo voy a aportar al edificio. Entonces él consiguió fondos y tenía una compañía constructora y donó para que pudiera la mano de obra darse. Y en un año, en 1952, ya tenía la iglesia un edificio nuevo. Era para 1,000 personas el auditorio y ahí estaba entonces predicando Wendell P. Loveless. Y de entonces la iglesia empezó a crecer. Este hombre tenía un programa de radio en Radio Moody, era muy conocido a través de su programa de radio, o sea, era un hombre exitoso en ese sentido. Él tenía muchos dones, entre otros había sido un marino, digamos un soldado en la marina. Y este hombre, pues a través de todo eso también aprendió luego a cantar. Él terminaba sus sermones y se ponía a cantar. Compuso cientos de canciones, algunas de esas todavía se cantan hasta la fecha. Y entonces esto nos da una idea de cómo empezó la iglesia. A través de la aportación tanto de Carl Gunderson como el que de 2 años, de 2 personas, en 5 años, colaborando con el pastor, lograron llegar hasta más de 1,000 personas. O sea, fue un crecimiento explosivo. Podríamos resumir sus capacidades, como decíamos, fue un soldado en la marina, lo cual, esto fue en la Primera Guerra Mundial, imagínense, ya tenía rato. Llegó a ser un buen líder y por tanto llegó a ser presidente de Radio Moody. También decíamos, era un predicador destacado y era cantautor, y ahí acabo de notar, le puse doble A, solamente lleva una A. Este hombre tenía todos los dones, suficiente para intimidar a cualquiera, ¿no? Y decir, bueno, ¿y quién va a seguirle el paso, no? ¿Quién le aguanta el ritmo a una persona así? Bueno, vino otro pastor, en este caso se llama Wilbur Nelson. Este señor resulta que también tenía la característica de que era cantante. Y él pues tuvo álbums por acá, álbums por allá. Inclusive entre todas las cosas que logró, él fue invitado como el solista ahí a la campaña de Billy Graham en 1949. Ni usted ni yo probablemente estábamos presentes en aquel entonces, pero era un gran borlote, es histórica esa campaña. Y este era el pastor, fue el que cantó ahí como solista. Él tenía un programa de renombre mundial o de alcance mundial en Radio Moody. Luego aparte fue autor como de 7 libros y tenía 2 doctorados honoris causa. Un doctorado honoris causa significa que recibe un doctorado sin haber estudiado aquello. O sea, por el fruto que su vida da, alguien lo ve y le dice, te voy a conceder un doctorado. Es como si fuera Jesús. Jesús no fue al seminario como rabino, él era un rabino honoris causa, por decirlo así. O sea, era alguien que tenía la función y tenía el reconocimiento correspondiente. En nuestra iglesia se acumularon a lo largo de los años, a través de los diferentes pastores, 10 diferentes doctorados. O sea, imagínense, una bola de gente bastante preparada impartiendo conocimiento a los demás. Inclusive uno de ellos, Dale Hummels, él era pastor en el campus de Naperville. Esto fue antes de que entrara en función nuestro actual pastor, Jeff Griffin. Dale Hummels estuvo 12 años ahí en ese campus de Naperville y lo logró crecer de 800 hasta el triple de eso en nada más esos 12 años. O sea, ¿qué es lo que ve usted? Hubo muchísimo crecimiento a través de todo lo que fue la iglesia. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, hoy día, ¿qué pasa?
¿Cómo es? ¿Acaso ha oído a Mark que pasa acá al final y empieza a cantar? O a bailar, yo qué sé. Y no estoy espero que usted no esté esperando que yo me ponga a cantar aquí. ¿Qué pasó? Entra el concepto de ¿por qué nos comparamos? Nos intimidamos cuando alguien hace las cosas súper bien. Inclusive, y de esto vamos a estar hablando hoy, el peligro o el monstruo de la comparación. Cuando nosotros vemos que algo que está saliendo bien, nos empezamos a comparar. Y típicamente perdemos en la comparación. Recuerde que estamos hablando acerca de cómo inició el templo, ¿ok? El segundo templo. Ahora, nomás le quiero contar una pequeña historia. Charito y yo tenemos unos amigos que pues nosotros éramos pastores de jóvenes universitarios cuando empezamos el ministerio, y entre los jóvenes que teníamos había un par de ellos, Andrés y Arlet se llaman. Hasta la fecha seguimos en contacto con ellos. Ya después de que nos habíamos venido, están más en contacto Arlet con Charito, y le dice, oye, fíjate que vamos a empezar una iglesia. Eso la empezaron hace 3 años. Después de un año, pega el COVID y pues ya se acaba todo, ¿no? En menos de 3 años ya tienen 250 personas. Y eso con todo y el COVID. Y dice uno, qué bruto, ¿cómo le han hecho? Eso intimida. ¿Sabe por qué intimida? Porque nosotros no somos aquí todavía 250 personas. Y yo digo, pues, ¿qué nos pasa? Digo, a mí. Dice, se pregunta uno, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere? Y pregúntese usted, ¿a poco no se empieza a comparar usted con los demás? Híjole, yo no tengo la misma casa. Mira, esos niños son mejores portados que los míos. Esa esposa se ve mucho más bonita que la mía. Y empezamos a hacer todo tipo de comparaciones. Inclusive el físico lo comparamos. O sea, ya no me veo yo igual. Sí, tengo cuerpo de tentación, pero la cara de arrepentimiento, como decía Pedro Infante, ¿no? O sea, estoy feo, piedrícola. Y empezamos a hacer todo tipo de comparaciones. Nosotros típicamente nos sentimos mal cuando vemos que alguien tiene algo mejor. Y no nos parece que a los demás siempre les va mejor. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, entra también una pregunta, ¿qué fue lo que hizo que nuestra iglesia creciera tanto en esos 5 años? Uno podría decir, bueno, era el pastor Loveless, que por cierto, si yo lo hubiera escogido, hubiera dicho, con ese nombre no va a crecer la congregación, ¿verdad? El pastor sin amor, ¿qué es eso? Pero fue la elección correcta, aparentemente. Carl Gunderson, aparentemente eso fue el factor. Si los tuviéramos hoy aquí, ¿crecería de la misma iglesia hoy? De la misma manera, probablemente no. Los tiempos son diferentes. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida. Las personas o los investigadores, hoy día una de las cosas que yo no sé si usted los ha oído nombrar, hablan acerca de lo que es la correlación y los factores causantes. Hay factores correlacionados y factores causantes. Los factores causantes, por ejemplo, yo no sé si usted recuerde por ahí, cuando yo era joven, por ejemplo, decía el fumar puede causar cáncer. Pasaron los años y los letreros cambiaron y ahora dice el fumar causa cáncer. Una de las razones por las cuales eso sucedió es porque las compañías tabacaleras las empezaron a demandar. Es que tú no me dijiste que yo iba a tener cáncer. Pues para que sobre aviso no haya engaño, el fumar causa cáncer. Pero una de las cosas que ellos argumentaban por un buen tiempo es no, el fumar no causa cáncer, lo que pasa es que gente propensa al cáncer empieza a fumar, o sea, sí están correlacionados, pero lo uno no causa lo otro. Hay otra tercera causa, hay algún gen por ahí que tiene que ver con eso, y ese es siempre el misterio. Por ejemplo, en una ocasión estaban ahí analizando que gente que iba a las albercas y comía helado se estaba enfermando de cierta cosa. Y decían, los helados causan esta enfermedad. Y pues no tenía nada que ver, era el hecho de que iban a las albercas, estaban al aire libre y el agua, etcétera, y entonces era el ambiente de la alberca lo que le estaba causando. Pero la gente suponía que era el helado. ¿Qué causó que nuestra iglesia creciera?
¿Qué causa que nuestras vidas no sean lo que nosotros queremos? Y esas son las preguntas. Y vamos a analizar un poco acerca de donde cerramos la semana pasada. Leímos este verso, Esdras 3:12, para analizar la reacción del pueblo. Y dice así, ¿listos? Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo. Este es el único verso que vamos a analizar del libro de Esdras en esta semana. Así que lo vuelvo a leer. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo. ¿Por qué lloraron? Porque no había templo antes, ahora de repente va a haber templo, y uno puede empezar a especular, bueno, ¿qué fue lo que propició que lloraran? Ahora, lo que vamos a estar analizando es que estos estaban reaccionando a una realidad que ellos estaban viendo. Este segundo templo no era tan esplendoroso, no era tan grande como el primer templo. Cuando nosotros leemos lo que era el primer templo, no, pues era increíble. Y ven y dicen, ¿y esta chirrizada qué? No, ahora sí no, ¿cómo voy a creer? Esto está mal. Así no deberían de ser las cosas. Inclusive algunos podrían decir que estaban llorando porque, por ejemplo, luego hay este sentir, no, para Dios las cosas se hacen con excelencia. Esto no refleja la excelencia y el poder de nuestro Dios. Bueno, eso está bien, diría uno. Pero entonces vamos a seguir analizando, pero quiero hacer esta comparación. Imagínense que nuestras vidas fueran como una canasta de frutas, ¿ok? Y nosotros vemos una vida como la de Wendell Lovelace y dice uno, no hombre, este tiene fruto pero para aventar para arriba. ¿Quién como él, verdad? Y luego llegamos nosotros con nuestra fruta de canasta y un miserable melón. O melón miserable, como sea. El caso es que el melón no es miserable, el miserable soy yo. Porque digo, no, pues no se compara. ¿Qué es esto? Y empezamos caemos en la trampa de la comparación porque no vemos las cosas. Y ellos era lo que estaban haciendo. Vieron el templo y dijeron, no, y están llorando porque lo están comparando. Y entonces entra la pregunta, ¿es este llanto adecuado cuando estamos llorando porque las cosas no son igual que el otro o los otros? Quiero que vea conmigo esto. En la comparación, los psicólogos sociales argumentan, esto lo menciona la doctora Brené Brown, dice, los psicólogos sociales argumentan que no tenemos opción en cuanto a esto de la comparación. Así estamos configurados y siempre lo haremos. Podemos escoger estar conscientes de ello y escoger cómo nos afectará. Le voy a explicar un poquito. Hoy en la mañana, los domingos, típicamente, yo soy una persona de rutina, ¿ok? Y típicamente cuando estamos en una situación, nosotros pensamos que podemos controlar si nos vamos a comparar con otros. Y la realidad es que nuestro cerebro está configurado, tiene 5 funciones básicas. Una de ellas es encontrar estatus. Diga conmigo, estatus. O sea, toda la vida, siempre, nuestro cerebro está buscando cómo darnos estatus. Queremos sentirnos bien al sentirnos mejor o lo que sea. O sea, es un proceso intrínseco cerebral, esto de buscar estatus. Total que les decía yo, de rutina. Entonces, los domingos por la mañana me voy a mi susodicho gimnasio y me pongo a hacer ejercicios de piernas, ¿ok? Entonces, hoy en la mañana llego y estoy ahí, hice todos mis calentamientos, toda mi rutina loca, etcétera. Y ya cuando estoy a punto de empezar, noto que a mi lado están 2 muchachos, unos 18 años de edad, una cosa así. El que estaba más allá, era un güero, y tenía, pero así bien cortadito el cabello. Dije, miserable güero, ese ha de ser adinerado y por eso tiene hasta bien afeitado ahí todo el asunto, ¿no?
Y ese estaba así más fornido y todo. Y tenía un compañero al lado que era, quiero decir indio, pero no en el mal sentido, indio de la India, pues, no hindú. Yo tengo gente que trabaja conmigo que es de la India, pero es cristiana. Entonces no es lo mismo decir hindú que indio. Indio significa que es de la India, ¿está bien? Ok, entonces este era indio. Y como decía el hermano de un amigo pastor mío, le decía a su hermano, le dice, tú tienes piernas pero bien buenas, flacas y no se quiebran. Entonces este chamaco, el indio, tenía piernas bien buenas, ¿no? Enclenque el pobre muchacho. Y entonces están ahí y los tres estábamos haciendo lo mismo, ¿no? Agarramos nuestra barra y va para abajo y órale, levántate con el peso, ¿no? Y sin querer, en una de esas voy para abajo y se me ocurre voltear a ver cuánto está levantando el muchacho. Y por andar torciéndome, por poco pierdo control de la loca barra. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Y estoy pensando en el mensaje de hoy, de cómo nos comparamos y no puedo. Y la razón por la cual me andaba torciendo es porque volteé, pero me estaba tapando un poste. Entonces le tuve que hacer así para ver bien cuánto estaba cargando él. Y noté, tengo más que él. ¡Qué ridículo! Pero es inevitable. Claro, vi al enclenque y dije, no, a ese sí le gano, pero porque el otro finalmente sí levantó más que yo. Nosotros vivimos en este mundo de comparación. ¿Nunca has notado eso? Que cuando estamos nosotros en una situación, las mamás les encanta. Ay, fíjate que mi hijo es más listo que el tuyo, porque ya empiezan a ver, mi dieta funciona mejor porque mi papá es más fuerte que el tuyo porque tenemos este sentir de estatus. Es intrínseco. Y luego no nos comparamos con las personas, nos comparamos con lo que está aquí cerca. Entonces, la recomendación es, nosotros podemos escoger, estar conscientes de ello y escoger cómo nos afectará. Es un hecho que usted va a estar buscando compararse. Eso no lo escogemos, el cerebro lo hace por cuenta propia. La pregunta es, ¿puede usted escoger cómo le va a afectar? ¿Qué es lo que piensa usted hacer? Por ejemplo, esta imagen, ¿ha oído el dicho gringo, el pasto siempre está más verde del otro lado de la cerca? ¿Sí lo ha oído? ¿Cuántos creen que eso es cierto? Vemos, sí, a él le va mejor el vecino. Uy, sí, le voy a decir una verdad. Dice el investigador Scott Sonnenschein, es un psicólogo organizacional en la Universidad Rice, dice que el pasto es más verde del otro lado porque lo es. Le explico. Si usted ve por la configuración del pasto, si usted ve el pasto así de lejos, de lado, se ve más verde que si lo está viendo de arriba. Es por la física del asunto. Entonces la pregunta no es si el pasto va a estar más verde del otro lado. Siempre va a estar más verde del otro lado. La cuestión es la perspectiva. Ahora, ¿cómo reacciona usted al hecho de que el pasto está más verde? ¿Qué escoge usted como consecuencia? Inclusive, otra investigadora, Alicia Nordge, dice, cuando entramos en comparación ascendiente, o sea, el güero levantando ahí que levantó más que yo, nos comparamos con alguien mejor que nosotros. O sea, percibimos que es mejor o que desempeña mejor. El otro tipo de comparación es la comparación descendiente. En este caso nos comparamos con alguien que percibimos o que desempeña peor que nosotros. O sea, no siempre nos estamos comparando con personas que van a la par. O nos comparamos con alguien que va, yo no soy como él, yo soy mejor que él. Pero la cuestión es esta, que nos dicen ellos, ¿cómo nos vamos a sentir? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo nos vamos a sentir cuando nos comparamos? Y la respuesta que da es esta, a través de todas las investigaciones. Por cierto, los investigadores sociales lo que hacen es, ellos le preguntan a gente común y corriente. Y entonces tratan de encontrar cuáles son los patrones. Y el patrón es este. La dirección de la comparación, de ascendiente o descendiente, no garantiza la dirección del resultado. Ambos tipos de comparación pueden resultar en efectos positivos o negativos. Dicho de otra manera, hay personas que cuando se comparan de manera ascendiente, los motiva.
y se sienten mejor, no peor, mejor. Y hay gente que cuando se comparan descendiente se sienten peor. Nosotros pensamos que si vamos a compararnos con alguien peor nos vamos a sentir mejor, pero no. Estamos requete confundidos, es lo que le quiero decir. De por sí nos comparamos y luego no hay ganancia. Entonces, una vez que ya nos hemos comparado, la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? Entonces, por ejemplo, en general, y de nuevo los investigadores dirían, hay sentires simultáneos. Por un lado, está batallando el concepto de yo soy mejor que todos. Por otro lado está el sentir de todos son mejores que yo. Lo que han descubierto es esto. Tenemos los dos sentires al mismo tiempo. Tenemos, como cuando iba a venir Jesús, nos decían, venían anunciando, preparad el camino del Señor. Y era rellenar todo valle y allanar todo monte. Tenemos nosotros simultáneamente complejos de superioridad, megalomaniáticos, como dicen por ahí, y complejos de inferioridad. O sea, la gente que se siente la última Coca-Cola en el desierto, a la vez sienten que son los peores de todos, al mismo tiempo. Y es un mecanismo de defensa que tratamos de proyectar. Yo lo tengo todo bajo control. Conclusión de todo esto de la investigación. Lo que típicamente se hace, que no está bien, pero lo hacemos, es queremos ser como todos los demás, encajar, pero mejor, destacar. Estamos medio loquitos. Tenemos una tendencia y entonces, dada esa tendencia, lo que nosotros vemos aquí en la Escritura, vemos dos reprensiones, ¿ok? Una de ellas es esto, lo que le vamos a llamar la gloria oculta. O sea, cuando nosotros estamos viendo las cosas y nosotros vemos nuestro miserable melón, decimos, es que ¿por qué? Es que el melón tiene una gloria oculta. Le voy a explicar esto, mire. Le explicaban en alguna ocasión que Charito y yo nos invitaron nuestra iglesia en México tenía un misionero en Japón. Era el pastor de la iglesia y quería pasar un tiempo en México, entonces pidieron a alguien que hablara inglés y que estuviera dispuesto a invertir ahí un buen de dinero e ir a Japón a suplir al misionero. Y vámonos, ¿no? Y ahí fuimos Charito y yo y teníamos a nuestra hija Stephanie, ya tenía 2 años, esto fue en el año 1995. Y allá fuimos a dar a Japón. Y descubrimos una cosa, nosotros estábamos en la ciudad de Sapporo, ahí en la prefectura de Hokkaido, al norte, es una isla. Y ahí en Hokkaido los melones son carísimos, pero carísimos. Cada mugroso melón costaba en ese entonces $120. De hecho, en la cultura japonesa, así en lugar de dar vino o cosas así de regal, la gente da fruta, porque es carísima, en especial el melón. Y dice uno, híjole, pero yo pensé que era medio inútil, pero no, los melones son una cosa del otro mundo. De hecho, los melones que ve ahí, el melón yubari, que viene de ahí de la zona de Hokkaido, es típicamente el melón más caro de todos los tipos de melón. El más famoso fue vendido en una subasta que batió récord en el 2019. Un par de melones Yubari King se vendieron por 5 millones de yens, o sea, $43,000. Mi pregunta es, ¿ya lo puede ver a una luz diferente? ¡Oh, mi melón! ¡Mi maravilloso melón! ¡Qué miserable ni qué nada! Y de repente digo, tiene una gloria oculta. Y usted ve su vida y usted no le ve gran cosa. Y dice Dios, yo estoy viendo un melón valiosísimo. Porque Él sabe cómo le hizo a usted. Y Dios está esperando que usted se dé cuenta que este segundo templo, pues, tiene una diferente tipo de gloria. Es otra manera en que se puede apreciar. Inclusive, por ejemplo, eso de será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Las sandías, ¿ha visto las sandías cuadradas japonesas? Bueno, ahí las está viendo. Y dice uno, ¿y esas cómo las hacen? Bueno, no nos vamos a meter a eso.
Las sandías no son tan caras como los melones, pero también son carísimas. Digo, hay otras frutas que no son tan caras, pero esas dos son caras. Y dice uno, bueno, pues Señor, hazme una de esas cosas, ¿no? Entonces, en el caso de Ageo, este era el profeta, recuerde que estamos estudiando nosotros en Esdras. Entonces, en los tiempos de Esdras, estaba un profeta que se llama Ageo, y dice él, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Y bueno, había, porque si recuerda, fueron 50 años, entonces había gente que en sus años, digamos, cuando tenía 20 y tantos años, llegó hasta los 70 años, pasaron 50 años, ellos habían visto el templo primero, cuando fue destruido, y de repente ven el segundo y por eso estaban llorando, diciendo, es que este templo está bien chirris. Y dice, ¿qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues sí, ese era el problema. Y entonces el profeta, en este caso Ageo, los está reprendiendo y les dice, hablando a ellos, les habla a tres, pues ahora ánimo Zorobabel, ese era el líder, si recuerda, afirma el Señor, ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote, le habla al líder, le habla al sacerdote, y luego dice, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra. Y note lo que dice ahí después. Ánimo, ¿por qué? Yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Qué es lo importante del templo? ¿El tamaño? ¿Los acabados? La presencia de Dios. ¿Está Dios con usted? Pues ánimo, por Dios. ¿Por qué se anda comparando y perdiendo? No está viendo el melón por lo que es, les está diciendo el Señor, por compararlo están llorando, pero no, aquí tienen lo necesario, hay una gloria por ahí. Mire, hablando yo le quiero preguntar, ¿qué gloria hay en su vida? Hoy, no antier, no mañana, hoy, ¿qué gloria tiene? Por ejemplo, esta foto a mí me impacta. Son ucranianos, están ahí debajo de un puente. ¿Qué tienen? Híjole, pues perdieron su casa. Luego les decía yo a mis hijos cuando íbamos a comer, denle gracias a Dios que tenemos comida, que no andamos de refugiados. Bueno, estos así andan. Le voy a platicar rápidamente de esto. Le voy a decir, ¿eso qué es? Ve ahí en la garganta, tenemos la tiroides y ahí alrededor hay 4 cositas del tamaño de un granito de arroz que se llama la glándula paratiroidea. Esta glándula, son 4, no tiene nada que ver con la tiroides. Su función es regular el calcio. Cuando yo empecé a trabajar aquí en The Compass Church, hace ya 4 años, fue en el 2018, estuve trabajando aquí 2 años, ahora trabajo en la Universidad Cristiana allá, pero digamos, cuando empecé a trabajar acá, la primera semana me llamaron ahí al jury duty, ahí a servir en como parte del juzgado en un caso. y estábamos ahí y no le voy a hacer muy larga la historia, pero acá me decían mis compañeros, no te preocupes, no te van a llamar, no te vas a, o sea, tienes que ir, pero luego te mandan a tu casa. Y no, me quedé ahí. Y era un caso de mala praxis médica. Y estaban ahí peleando que la doctora, argumentaba la señora, le había quitado las 4 glándulas paratiroideas cuando le estuvo quitando la tiroides que estaba dañada. Entonces fue algo que la doctora hizo inadvertidamente y todo el caso trataba que por haberle quitado estos 4 chivitas que dice uno que usted ni sabía, perdía todas las fuerzas porque ya su cuerpo no controlaba el calcio. Y médicamente tenía que tomar por el resto de su vida un medicamento que le daba un poquito de fuerza, era experimental, pero no podía ni atender a su bebita. Y total que el caso estaban juzgando, eran $12 millones. Y yo, y luego
terminó el juicio ahí, porque llegaron a un arreglo entre ellos, no sé en qué quedaron. Se me acerca el abogado de la doctora y me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo ya iba de salida y nos habían dicho, no hablen con los abogados hasta que no termine el caso. Entonces yo obedecí, me quedé callado, no saludábamos a nadie. Sí, de veras, le dicen uno, sea grosero. Y total, que ese día le dije, ok, hablamos y estamos hablando y ya me dice, es que yo sabía que tú ibas a ser el jefe del juzgado. Y yo, para acabarla de molar, o sea, el que ahí va guiando la conversación con los otros miembros. Y me dice, yo no sé si tú sabías, pero los doctores, la malapraxis nada más cubre hasta $6 millones. Dice, o sea, lo que da a entender que iban a quedar $6 millones para que la doctora pagara de su bolsillo. Todo por las 4 cositas. Porque resulta que si se hubiera quedado una, hubiera tenido una vida normal. Con una basta. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con usted? Hoy tiene usted su glándula paratiroidea. Cuando menos una. ¿Ya le dio gracias a Dios por esa? ¿Verdad que ni sabía que tiene esa cosa? Hay una gloria oculta. Es increíble la gloria que tenemos en el cuerpo. Cuando yo voy en la mañana ahí, mi esposa le encanta poner una cortina toda oscura y voy, cada rato me estampo de ahí de repente. Y yo sería re malo para ser ciego. Hay una gloria oculta. La represión 2. Aquí vamos a ir más rápido. La gloria futura. En este caso, este melón, si yo lo abriera, tiene adentro un montonal de semillas. Ellos representan lo que viene. Ese es el futuro. Y yo le pregunto a usted, hoy, ¿qué está viendo usted? ¿Cuál es la oportunidad de gloria que tiene usted hoy? ¿Cuál es la semillita que Dios le permitió hoy? Por ejemplo, muchas veces no lo reconocemos. Los del templo, ellos veían el templo y decían, esta cosa no sirve, ya se acabó, nunca va a volver a hacer lo mismo otra vez, ya las cosas quedaron mal. Inclusive llega la represión del profeta y dice Zacarías, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicie y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Los modestos comienzos. Si nosotros agarráramos la semilla, genéticamente sería o sea, si la vamos a vender cada melón a, no sé, $200, o sea, pues vale mucho. Cada semilla es gloriosa, tiene mucho futuro. Entonces la cuidaría y diría, qué padre, hay mucha oportunidad. ¿Qué oportunidad hay en su vida? Inclusive, de lo que estaba describiendo ahorita Mark y Pablo, Paul, como le quieras llamar, ¿para qué sirve su vida? ¿Cómo podría usted ministrar a los demás? En una ocasión me preguntaban, ¿de qué sirve tener un ministerio en español? Pues bien sencillo, porque en un grupo chiquito de discusión, una cosa es escuchar una predicación así todo bien padre y que se la traduzcan del inglés al español, etcétera. Pero es muy diferente tener una persona capacitada para influenciar a otros en la propia cultura. Usted puede hacer eso. Porque usted habla español y entiende nuestra cultura. Entonces, si dice, no, pues voy a sembrar lo que yo sé y he vivido, voy a ir allá y voy a aprender para dirigir una discusión en las mesas. Eso es valiosísimo. Y entonces dice acá, no menosprecien los modestos comienzos. Así se empieza. O sea, cuando habla de la plomada, está hablando de cómo se ponen los muros al principio, pero se tiene uno que asegurar que van a quedar derechitos. Porque si queda un poquito chueco, cuando avanza la construcción, pues ¿qué le pasa al muro? Entonces, es importante empezar bien, ¿verdad? Es importante echarle las ganas y apreciar, está chiquito, pero no le hace. Inclusive, vamos a ir terminando acá, note este verso en Ageo. El esplendor de esta segunda casa, dice el profeta, será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la... Y con esto vamos a terminar. Póngase a pensar. Estamos hablando del templo.
No era tan esplendoroso, inclusive después fue destruido. Pero antes de que fuera destruido, por ahí hubo una frase: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. ¿Cuándo se dio esta paz? En este lugar concederé la paz. ¿Cuándo se dio eso? Cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo y se abrió el acceso a Dios para que pudiéramos tener paz. ¿Fue la gloria del segundo templo mayor que de la primera? Oh, sí. Lo que pasa es que no lo vemos, porque vemos el puro comienzo y decimos, esto no sirve. Y estamos enfrascados con... Pero es un magnífico melón. Y yo le sugiero, entregue su melón en las manos de Dios para que Dios lo use. Cierre sus ojos conmigo, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has traído hasta este momento en nuestras vidas para crear una oportunidad de transformación, Señor, para cada uno de los que estamos aquí. Señor, muchas veces no vemos lo mucho que has depositado y el gran potencial que tenemos, pero hoy tenemos deleite, Señor, en saber que el propósito se va a lograr. Señor, lo que tú has iniciado no se detendrá. Y esta congregación, esta iglesia que tenemos aquí, Señor, tú la vas a poner como un luminario en esta ciudad de Bolingbrook y nos vas a permitir cada uno participar conforme a los dones que nos has dado. Y te damos las gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, si pueden, pónganse de pie para acompañarnos en la última alabanza. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad y te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel,
sido tan fiel con mi ser, con cada aliento. Cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Persiguiéndome. Amén, amén, amén. Hoy día estamos celebrando la bondad de Dios. Dios es bueno. No hay nada más de opciones por Dios. Dios es bueno. Y sabe que Él es fiel. Entonces, no importa que valle o oscuridad en donde estás, queda con Dios. Queda fiel a Él, porque Él va a ser fiel contigo. Y un día va a encontrar la gloria de Dios en tu vida y en nuestro mundo, ¿no? Quiero decir a ustedes que vamos a tener gente adelante después del culto para orar contigo, para seguir escuchando, hablando contigo. También, por favor, deja sus encuestas en la puerta. Y si tiene alguna duda, preguntas o quiere ser involucrado con la noche de cuidado, habla conmigo. Y dos cosas más rápido. Uno es decir que en esta iglesia nosotros creemos en la próxima generación. Y acá nosotros en martes lanzamos el noche